Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Econocreativo. Mi nombre es Isaac Valdés y estoy hoy con mis compañeras. Hola, mi nombre es Ana Fernanda Cárdenas. Hola, yo me llamo Roxana Judith. Hola, yo soy Isela Vázquez. Hola, mi nombre es Joana Morales. Y bueno, nos encontramos el día de hoy para platicar, dialogar un poquito y ponernos a reflexionar también sobre distintas cosas que han acontecido recientemente, ¿verdad? Yo quisiera empezar preguntándoles de cómo han sentido la pandemia ya últimamente. ¿Todavía está? ¿Nos cuidamos lo suficiente? ¿Ya lo olvidamos? No, o sea, iniciando con que ya nadie usamos cubrebocas, ¿verdad? O sea, ya en el transporte público ya nadie usa, ni en los centros comerciales. Yo siento que ya como que volvemos a esta nueva normalidad, ¿no? Como le llamamos ahora. Sí, yo también siento que ya como que ahorita mucha gente, o sea, ve la pandemia como que algo que ya pasó, no le toman tanta importancia realmente y no pensamos en las consecuencias que realmente dejó la pandemia o las que están por venir. De hecho, también cuando recién regresamos a las clases presenciales, la mayoría tenía cubrebocas para entrar a las aulas. Te pedían que te pusieras el gel antibacterial, te checaban temperatura, el QR de hecho, y actualmente pues ya no te piden nada de eso, ni siquiera el QR. No, también en parte que no pida nada de esto es por los mismos estudiantes que se han estado quejando porque sienten que está invadiendo Los medios Era incómodo Aquí en fila. subir las escaleras por un lado, bajarlas por el otro, Sí. pero bueno, en realidad ya la dejamos, al menos podemos decir a nuestro nivel local o pequeño, pues ya se ha quedado un poco atrás, ya un poquito lo ignoramos, pero aún así ya llevamos de 2 años, ya vamos para 3 años de que inició y se nos va a veces la idea es de que cómo también nos afectó en cuanto a muchas cosas, pues mucha gente perdió empleo, mucha gente también, nosotros como estudiantes creo que lo que nos sorprendió es que también redujo mucho los alumnos que existían en el nivel superior. Por ejemplo, éramos 6 grupos en nuestra facultad, en nuestra licenciatura, y ahora somos 5, o sea, O sea, el número de alumnos matriculados disminuyó bastante. una reserción muy grande. No sé, ¿alguno de ustedes tuvo algún amigo que se diera de baja durante la pandemia porque pues no quiso seguir en línea? Yo creo que muchos tenemos conocidos o conocidos de conocidos, ya sea Sí, de prepa, secundaria a lo mejor no tanto, pero prepa, universidad, que no tenían internet, que no tenían el equipo, que a lo mejor simplemente no se sentían con las ganas ya de seguir estudiando, porque también ese fue un problema, el impacto El emocional. estar, ajá. La motivación. El estar todo el día frente a una computadora, Ujú. o sea, también impacta, como mencionábamos ahorita, en el estudiante, en que no se motiva y además, aunado a ello, los maestros que tampoco a lo mejor muchos no daban las clases, etc. Entonces siento que hay varios factores ahí que dependen mucho de esa deserción de los alumnos. Además de que no era igual, no se aprendía mucho, se quedaban dormidos, maestros que también no se conectaban o que no sabían cómo manejar el equipo. Entre otras cosas, todo eso tuvo un impacto para la deserción escolar. Sí, de hecho, bueno, en una de las noticias que compartía Ana, empezaba a comentar que realmente, o sea, la pandemia, los impactos, el impacto que va a tener apenas se viene y uno de ellos se va a ver como que claramente en 5 años. Y decía que pues la economía de México va a empezar a bajar mucho por precisamente lo que estamos platicando, ¿no? De la deserción escolar, que ya muchos pues no prefieren pues irse al camino de que bueno, sabes que no estudio, agarro un empleo informal, y por ejemplo los que sí estudian pues a veces esta educación quedó con muchos rezagos y van a estar compitiendo contra pues personas de otros países que están a lo mejor mejor preparadas, mejor capacitadas, con mejor educación, porque realmente en México pues no se divierte tanto. Porque de hecho aún hay universidades y aún hay facultades aquí en la UNL que siguen con las clases en línea o a distancia por X o Y motivo, pero dices tú, entonces el rezago que están teniendo esos alumnos porque no están, o sea, no afecta nada más académicamente, sino cómo socializan con las demás personas, cómo entablan una conversación con los demás. Y oye, es cuando te pones a pensar tú, pues estamos muy mal, ¿no? Actualmente, a comparación, como dices tú, con otras universidades de otros países. Algo que me causa un poco de ruido en cuanto a eso es, por ejemplo, no tanto los que se salieron, sino los que se quedaron, qué tan preparados van a estar para desempeñar su trabajo en un futuro. Por ejemplo, no es lo mismo un alumno de medicina que llevó toda la carrera presencial con sus prácticas, que iban a los hospitales, que hacían guardias, a uno que llevó sus clases en línea. No está igual de preparado o capacitado. Entonces eso para también relacionado a lo que comentan, ¿verdad? Y el ejemplo más claro que tenemos es la práctica docente nosotros. Exacto. Los compañeros de generaciones anteriores, los que les tocó la pandemia, pues
llevaron estas prácticas en línea. Entonces impartían a lo mejor las clases en línea o realizaban otro tipo de actividades simulando la práctica. Y no es lo mismo la experiencia que estamos teniendo nosotros a la que tienen ellos. Justo esto, bueno, era lo que te quería comentar porque he platicado con personas que también les tocó hacer su servicio social durante la pandemia y realmente dice que, o sea, no hacían nada, que de hecho les tocó a todos los de la facultad, todos lo tenían que hacer aquí en la facultad y se les asignaba algún maestro. Y realmente a veces vemos a la educación como que es que de qué me va a servir la educación si a veces sales y no tienes un buen empleo, pero es algo que hemos estado comentando mucho en clases, que la educación de algún modo nos acerca, nos abre muchas puertas, el conocer personas, el conocer maestros o gente que tiene puestos más altos, y estando en tu servicio social pues muchas veces hace eso, ¿no? Como conexiones, como que mira, este es mi trabajo, y después te van recomendando, y es algo que todas esas generaciones que estuvieron en la pandemia pues no tuvieron la oportunidad de hacerlo. De hecho también, o sea, tengo una compañera que ya es egresada de aquí de la facultad y a ella le tocó hacer su práctica docente totalmente en línea. Y me mencionaba que literal no hacían nada, o sea, si acaso unas 2 veces expuso tema y nada más tomaba asistencia. No interactuó con el grupo, nunca habló con ellos como tal, y pues siento mucha diferencia, porque ahora que a nosotros nos tocó hacer la práctica, pues fue todo presencial, o sea, estuviste ahí con los alumnos. Entonces sí es una barrera bien grande que interfiere en Sí, también porque, por ejemplo, si nosotros que regresamos de pandemia y tuvimos que hacer nuestras prácticas, nos sentíamos abrumados al principio. Imagínense los que no hicieron prácticas ni servicio presencial y se tienen que enfrentar a un trabajo. Se van a sentir mayormente estresados, abrumados. Oye, bueno, A ver. y tocando el tema de nuevo con lo de la pandemia, y estábamos hablando un poquito de esta deserción y de los que, bueno, no estudian y que hacen buscar un empleo, ¿no? Entonces, estos empleos mayormente son informales porque no están teniendo una preparación ellos, una licenciatura, una técnica, entonces buscan, por ejemplo, ahora con las ninis, le llamamos, Nenis. las nenis, bueno, los nenis son los que no trabajan ni trabajan. Entonces, me puse a pensar y comentándolo aquí con mis compañeros expertos en educación, que ellos o estas personas no tienen lo que son no tienen seguro, no tienen prestaciones, entonces con ello no hay un crecimiento económico, ¿sabes? Como sociedad. Entonces, ¿ustedes qué les parece este tema de los empleos informales? No, pues yo sí digo como que qué onda, ¿verdad? O sea, tanto los alumnos que se salieron como los que ni siquiera estudiaban ni trabajaban, o sea, tanto los niños como los que dejaron ya la escuela de plano. Vaya, en primera, ¿qué tipo de vida van a llevar a la larga? Pues, o sea, de que si no tienes un seguro, si no tienes gastos médicos, si no tienes un fondo de ahorro para cuando te vayas a jubilar, suponiendo que llevan toda su vida de esta manera, o sea, con trabajos informales, ¿qué les espera después o qué les espera dentro de algunos años? Y ahora no solamente eso, sino que también como país, como nación, pues todos los que trabajamos, al momento de los impuestos, pues nos reducen, ¿verdad? Y aportamos al país. Ya que si se distribuyen bien o no, bueno, ese es otro asunto, pero ellos ni siquiera están aportando nada de regreso al país, a los impuestos que al final se usan para todos. Y es como comentaba una maestra que tenemos aquí en la facultad, que nos imparte la materia de economía, que nos decía, oye, tienes a veces, por ejemplo, un carpintero, un estilista, no estamos desvalorizando el trabajo, pero por ejemplo, puede que un mes, oye, ganes 60,000 pesos, 80,000 pesos, pero luego el otro mes puede que no ganes nada y ese dinero no lo invertiste, no hiciste nada con ese dinero, entonces no es eterno, o sea, tienes que hacer algo con él y tienes también que pensar que, bueno, un licenciado, un médico, un ingeniero tiene su empleo formal, tiene sus prestaciones, como ya mencionábamos hace ratito, y pueden jubilarse, como dice Isaac, o sea, teniendo una estabilidad, vaya, a diferencia de estas personas. Yo creo que ahorita ese tipo de cursos son como un salvavidas para la economía, o sea, porque realmente yo sí me he puesto a pensar y me hago bastante esta pregunta de, ok, ahorita este tipo de oficios o cursos que se les imparten rápido a las personas en 6 meses, y yo creo que pues sí los hemos visto bastante, a veces yo veo en los camiones de que pegan de que, Cati, y en 6 meses ya saliste con tal curso, ¿no?
yo me imagino de que qué va a pasar en algún momento, o sea, creo que nos vamos a saturar de todos estos empleos, porque ¿cuántas personas no hay en tu colonia de chavas que ponen uñas o que ponen pestañas? Reposteros. Y entonces creo que en algún momento, o sea, como que es una burbuja que también va a explotar y que ya no va a ser suficiente. Y como que también habría que revisar ahí, ¿no? O sea, qué impacto va a traer después también a la economía. Económicamente, sí. Sí, y es que, vaya, no es lo mismo, ¿verdad? Los ingresos que te genera un profesionista, en pocas palabras, contra una persona con empleo informal. El crecimiento económico, pues ya no hay, se estanca, ya no existe digamos, ese balance para poder seguir creciendo económicamente. Y es como una bolita de nieve, ¿no? Igual se va como que aumentando, creciendo, porque también la pobreza, los índices de pobreza también van en aumento, ¿no? También está mucho esa vertiente de que las pros y las contras que tiene el trabajo informal, porque pues sí, o sea, no ocupas estudiar una carrera para poner uñas o para, no sé, estar en un curso de repostería, pero sí te privas de muchas cosas. Por ejemplo, no tienes seguro, no tienes prestaciones ni muchos derechos, ¿sí me explico? Pero ahí también habría que ver por qué las personas deciden tomar un curso en línea en lugar de irse a una universidad a estudiar una carrera de 5 años. Y yo creo que ahí entraríamos a otro tema que es muy complicado, el cual es los pocos recursos y apoyos que se le dan a las universidades. Y bueno, hay un claro ejemplo ahorita, no sé si vieron en las noticias que ahorita en la Universidad de Guadalajara, pues creo que les están reduciendo como el apoyo que les daban, y ahorita incluso el rector está haciendo como un llamado a los estudiantes donde les está invitando a que hagan marchas para que pues se quejen de que, o sea, el presupuesto que se da no alcanza, o sea, ya es muy poco lo que se le da a la educación superior en México. No es el único ejemplo, yo también leía en las noticias que la UNIES, que es esa institución de universidades de educación superior, también le querían exigir o le querían pedir más a los diputados, a los congresos, que dieran más apoyo, más inversión a la educación superior, por lo mismo, pues. Sí, de hecho yo también estaba leyendo una noticia hace poquito, era sobre una conferencia que la jefa de gobierno del CNT mencionaba que la educación como tal es la única, como tal, pues la vertiente para salir adelante. Entonces mencionaba, ¿por qué no se invierte más en este ámbito? O sea, ¿por qué no se le da el suficiente sustento a la institución para que los que están trabajando, pues en este caso los maestros, pues puedan dar bien sus clases? Por ejemplo, en muchas secundarias, yo creo que la mayoría, pues no hay internet, ¿verdad? Entonces, si quieres realizar una actividad o si los maestros quieren poner, no sé, un video para que complemente la clase, pues ¿cómo? Porque no hay ni siquiera equipo, computadoras, proyector, demás, y tampoco hay el internet para que pues, los alumnos puedan ver el video, ¿verdad? Ahora eso lo dices de aquí, o sea, de lo que se puede decir el De estado... lo que conocemos. De lo que conocemos, y aparte de lo que quiere decir Nuevo León, que se supone que es un estado que produce. Industrial. Un estado industrial, o sea que comparado con el resto del país, en teoría estamos mejor posicionados económicamente. ¿Qué les espera a los estados del sur? Pero lo que está mencionando, o sea, aquí en Nuevo León, ahora dices tú, bueno, no hay internet, no hay computadoras, no hay proyector, pero oye, vete a una telesecundaria, no sé, o ni siquiera hay una institución como tal física donde puedan estar los jóvenes. También esto contribuye a que los alumnos pues dejen las clases. Por ejemplo, la noticia que encontré es que México está en el penúltimo lugar en educación superior. Y eso que es América Latina, no el mundo. Eso sí. Porque pues no se le da el suficiente apoyo económico, los alumnos no tienen los materiales necesarios para desempeñarse a ellos mismos. También con la pandemia no tienen el apoyo económico que necesitan para seguir estudiando adecuadamente. Entonces pues esto influye a que estemos donde estemos. Yo creo que ahí influye mucho como la política, o sea que a lo mejor como que realmente, o sea, las personas que están al mando en la política ven a la educación, yo siento que lo ven como un problema muy grande y que realmente, o sea, es un problema que de verdad tiene raíces y ocupamos como que escarbarle y, o sea, reformar totalmente todo el sistema que tenemos para que realmente pueda haber cambios. O sea, yo siento que es como cuando tienes ya un trabajo hecho y que sabes que a lo mejor está mal y no lo quieres como borrar todo y cambiar y empezar desde cero porque te da miedo, y yo siento que eso es lo que hace falta, o sea, que realmente empecemos a pensar en soluciones que de verdad, que digas tú, bueno, esto ha servido en otro país, puede servir tal vez con nosotros, ¿no? No, pero también el cambio, bueno, mencionabas tú, como que empezamos, ya está algo escrito, y luego para que, por ejemplo, llegue un nuevo presidente, como hablo ahorita, y
dices, quiero quitar todo lo que quedó anteriormente del presidente anterior y yo hacer mis propias propuestas, pero no sabes si va a funcionar o si, pues sí, si va a tener calidad eso que tú estás ofreciendo. ¿No También- todavía? También está, bueno, de acuerdo con lo que menciona Ana, está eso de que se va un presidente y ya había dejado sus propuestas y todo, entra otro, te ofrece No hay algo más, continuidad. no hay continuidad y ni siquiera se concluye, no sabe qué resultados tuvo el programa que había ofrecido el otro, las personas ni siquiera alcanzan a agarrarle el hilo. ¿Me explico? De hecho, ahorita AMLO está con una propuesta, que es de la 4T, de crear universidades más especializadas en servicios médicos. Y esto enfocado en zonas rurales, que hay muchos alumnos que de repente quieren seguir estudiando, pero no pueden porque les quedan muy lejos las universidades. Entonces, AMLO quiere hacer esto de acercárselas, también que haya los servicios para estas comunidades, obviamente. Sí, porque Pero- son comunidades muy olvidadas. A veces cuando vas por la carretera y te dicen tus papás de que, mira, si le das como unos kilómetros para allá hay un pueblito, y dices, oye, ¿qué onda? O sea, ¿Y a cuando... poco vive alguien ahí? Ah, O sea, ¿dónde compran las cosas? Y no, deja tú, cuando pasa una emergencia, o sea, realmente que alguien se descalabró, que, o sea, que pasó. De aquí que llegan a un Ya la seguro, persona o se sea, murió. sí. Sí, en realidad hay muy poca inversión también en los servicios médicos. Es más, incluso hace poquito no sé si vieron, a lo mejor no tan relacionado a las noticias que discutimos, pero que una mujer dio a luz en el metro, no sé si lo vieron. Yo soy O sea, aquí, o sea, en Monterrey, sí está de que, sí es ciudad, o sea, de las más grandes del país. De acuerdo a lo que mencionabas tú, Joana, de porque los jóvenes no deciden mejor estudiar, por ejemplo, una técnica en lugar de la universidad. Yo siento que es por el tiempo, se les hace mucho tiempo, de que 5 años, porque pueden decir, bueno, en 5 años la técnica la acabo, no sé, desconozco en 2 dos años años. más o menos, Puede depende. ser. Y ya empiezo a trabajar, a ganar mi propio dinero. En cambio, en la universidad me tardo 5 años, no estoy ganando dinero. Obviamente te estás preparando más, pero lo que buscan ellos es ser productivos rápido. ¿Me entiendes? Entonces, Sí, bueno, siento no sé- que ese es un factor también en ese tema. No sé si haya ya como universidades en otros países donde se pueda acabar en menos tiempo, porque ya ven que las particulares aquí en 3 años pues acaban, pero realmente no es una opción para muchos. Yo creo que también ahí, o sea, les decía que pues hay que cambiar las políticas. Siento que tiene mucho que ver en que México, o sea, ya ven que lo platicamos en la clase, que estamos divididos pues por estados y que muchas veces cada estado se rige y tiene sus propias reglas. Y por ejemplo, yo veía una noticia que hablaba de que Coahuila ahorita está pidiendo, y que de hecho ellos hasta como que presentaron una propuesta ya como de por qué es importante tener trabajadores sociales y psicólogos en las escuelas. Y en esa noticia salía que solamente hay 2 estados, creo que eran 2 estados aquí del norte, no somos nosotros, que sí, o sea, es obligatorio que cada escuela tuviera trabajador social o psicólogo, no me acuerdo. ¿Y de qué sirve que a lo mejor, ok, qué padre que Coahuila esté exigiendo más presupuesto para que todas las escuelas tengan uno? Porque sí es importante, al menos pienso yo, que estén estos 2 personales de psicólogos y trabajadores sociales en una escuela. en una escuela, pero los demás estados no lo exigen o le ven prioridades a otras cosas. Entonces, mientras no haya una uniformidad, siempre vamos a estar así, de que unos estados sí arriba, otros estados abajo. No sé. Eso también entra en el tema de aprovechar bien los recursos que se les dan a las instituciones educativas, porque bueno, se gasta en todo, supuestamente, menos en lo que en realidad importa, Sí. que es equiparlas, que los jóvenes cuenten realmente con las instalaciones necesarias para que pues tengan una buena También educación. algo que estaba viendo con las universidades de Benito Juárez es que, bueno, el proyecto es más enfocado en 2023, pero actualmente ya se tienen avances y hay alumnos estudiando en ellas, pero no se tiene la infraestructura adecuada. Están quejando mucho de que no tienen los materiales para practicar las operaciones. Y por eso luego les complica. el sueldo que les pagan a los maestros. Eso lo encuentro algo que me causa un poco de Coraje. coraje, claro, Es pero que también, está muy desvalorizado el trabajo del maestro. sí, y también lo realmente. encuentro contradictorio porque como se comentaba en clase, creo que más del 90% del presupuesto que supone que se destina a las escuelas se da para los sueldos de los Para el maestros. sueldo, creo que, no quiero decir cifras exactas, pero el 95% tenía entendido yo, Sí. era el sueldo para el sueldo de los maestros. ¿Y dónde está ese Y presupuesto? todavía el sueldo no es que digas tú, wow,
la grancha. No, y siempre ves a los maestros que andan en marchas y enojados porque pues no se les dan los pagos a tiempo, que se retrasan y pues la verdad sí es algo triste que pues estudiaste tantos años y que al final pues como que te lo paguen. Y pues hace poquito fue, bueno, no recuerdo si el año pasado o antepasado, que los maestros protestaron porque no les llegó el aguinaldo. Fue cuando estaba el bronco aún. Oye, y dices tú, ¿cómo? O sea, ¿cómo no se les da a pagar por un trabajo que, como ya te mencionaba, o sea, no se le da el mérito que merecen porque de verdad trabajan muchísimo? Sí, y da bastante coraje la verdad porque muchos dicen de que, ¿para qué estás estudiando? Ah, para maestra, vas a estar con niños. Cuidar o sea, niños. Ven a la docencia, a la educación como algo muy así de que muy por encima, cuando en realidad no, o sea, un maestro hace muchísimo trabajo, tiene que planear clases, estar buscando material, aparte todavía pararse a explicar la clase, checar en qué está deficiente el grupo, qué les falta, qué fortalezco y demás, y la gente yo creo que lo ve muy por encima, como que, vas a dar clases, y por eso no, como que no le dan suficiente sustento económico. Oye, y para ganar más, oye, tienes que estar capacitándote, oye, que una maestría, que un doctorado, y todo eso cuesta. Te exige mucho. Y de hecho esto de que nos ven a los maestros como que vas a cuidar niños, vas a cuidar niñas, yo creo que tiene mucho que ver con el concepto que tienen los padres de familia de la educación inicial, que muchas veces ven al kinder como una forma de que, ok, ten al chamaco y ahí quédatelo un rato y yo mientras me pongo a lavar trastes y me pongo a avanzar. Y de hecho Samuel García y Mariana Rodríguez vi que traían como esta propuesta de que ellos sí le dan mucha importancia a la educación inicial y ellos quieren que los padres tengan como una nueva forma de ver a la educación y que dejen de verlo ya como una guardería y realmente se le dé la importancia que tiene la educación inicial. Y realmente hay otros países donde pues se le da bastante importancia a esta educación y los niños salen ya como que mejor preparados, socializan más y esto al final pues les sirve para cuando vayan a la primaria y es una cadenita, o sea, si salen bien de educación preescolar, van bien a la primaria y así, o sea, va como que sucesivamente. Como tal, no puedes que crezca el niño y de volada llevarlo a la primaria, o sea, no se puede, el niño primero tiene que pasar por un proceso, tiene que adquirir habilidades cognitivas, si no va a entrar a la primaria y no va a saber ni siquiera los colores, cómo se llaman, las vocales, demás. Yo creo que es muy necesario eso de la educación Sí, inicial. me parece muy buena propuesta esta que trae Samuel, el gobernador actual de aquí del estado, y Mariana, de darle esa importancia que se merece, porque bueno, el niño en educación inicial, entrando un poquito en ese tema, se detectan problemas que el niño puede, tratarse antes de que avance más ese problema. La estimulación temprana, importantísima. Y como mencionaba Joana, las mamás lo ven como que una guardería, porque de hecho hasta hace poquito, no me acuerdo si fuiste tú la que lo comentó, de que hacía mucho frío y como quiera mandaban a los niños a clases, bañados y todos, pero como quiera iban. Y yo creo que es más que nada por no tenerlos en su casa, ¿verdad? No, pero es que, oye, también te pones a pensar en que a lo mejor estas madres de familia tienen que salir a trabajar, ¿no? También, sí, en sus empleos, X o Y empleo. Y no tienen con quién dejarlos. No tienen con quién dejarlos, entonces ahí entra también el tema de la De hecho, educación. yo creo que en un futuro, o sea, cercano, va a ser necesario invertir un poquito más en que haya pues más kinders, ¿verdad? Más educación preescolar en todas las colonias, porque quieran que no, o sea, ya cada vez es más común que las madres de familia están trabajando y quieran que no se viene una crisis muy grande en la que, o sea, ya sí el papá nada más trabajaba, o sea, ya ahora sí de que no es porque quiera o no, sino que pues la mamá para traer también el sustento va a tener que salir a trabajar y pues de cierta forma, ok, sí es un momento de que no es que sea una guardería, pero es un espacio educativo donde el niño puede recrearse, donde puede aprender, donde puede convivir, donde puede adquirir ciertas herramientas que le van a servir en el socializar futuro. con Principalmente los socializar. demás. Es el principal motivo de la educación. Porque imagínate un niño que nunca fue al preescolar, o digo, bueno, la educación inicial ahorita no es obligatoria, pero ojalá que sí sea porque, pues no, o sea, pasan directamente a la primaria o nada más toman un año del preescolar y dices tú, bueno, entonces el niño no sabe ni siquiera localizar de que las letras, los números, etcétera. Bueno, obviamente también esto pues afecta de manera general a la economía de los padres, porque si no tienen dónde dejar a los hijos, pues cómo van a trabajar de la manera que deberían. Y pues todo esto también se relaciona con la calidad educativa. Hay que ponerle más atención por parte del gobierno a estas instituciones de cualquier nivel, inicial hasta superior.
A mí me gustaría, bueno, no sé, que ya lo último que nos queda platicáramos un poquito de la universidad, pues así, la educación superior, porque antes de que iniciáramos, no sé si vieron que yo le pregunté a mi compañero Islam de que, oye, es que yo no entiendo por qué, o sea, ahorita en la Universidad de Guadalajara se le está dando menos recursos y por qué universidades como la UNAM, yo, ¿verdad?, de que sin saber nada, o sea, porque a ellos se les da más, y él empezaba a decir, pues, no Bueno, sé sí, qué es que pues, es la UNAM, o sea, simplemente la mejor universidad de México, la que genera más patentes, más proyectos, más investigaciones, mayor matrícula también, o sea, también de las más antiguas, si no me equivoco, del país, o sea, son muchas razones, entonces... Y entonces, bueno, yo creo que ahí, o sea, es una oportunidad como para todas las demás universidades, incluyendo pues donde estamos nosotros, de como a invitar más, ¿no?, a los alumnos, o sea, a realmente ver qué es lo que puede funcionar, porque yo creo que siempre vemos a los maestros que nos invitan a realizar investigaciones, a hacer esto o hacer lo otro, y nos dicen que sí, que van a tener un beneficio, pero pues realmente, o sea, no, siento que como alumnos no nos interesamos tanto. Planteamos la pregunta de por qué es importante estudiar la educación superior en la universidad. Sí, sí, sí. Analizarlo, ¿no? Sí, pues bien. Igual, pues yo creo que, pues sí, siguiéramos hablando de todos los temas que queremos. Es que no acabamos. No nos alcanzaría el tiempo. Ajá. Bueno, eso sería todo de De nuestra nuestra parte. plática del día de hoy. Esperemos Sí. si les haya gustado y se Y nos vemos en un aprendizaje. próximo episodio. Gracias por Gracias por acompañarnos. escucharnos. Y sobre todo ponernos a pensar en qué mejoras podemos hacer en la educación. Ser un poquito más críticos. Pensar en esta última pregunta, ¿no? Sí. Porque es importante. Maestros protestan contra el gobierno, no importa cuándo lo Nos vemos. Bye.